tardes a todos y cada uno de los que nos siguen a través de las redes sociales. Somos una vez más la Iglesia Cristiana. La misericordia de Dios es infinita. En esta ocasión hemos traído una enseñanza que la hemos titulado El reposo cristiano. Y para dar inicio a esta enseñanza hemos tomado el texto bíblico de Marcos capítulo 2, versículos 27 y 28. Entonces ya les invitamos a que asistan a sus Biblias a buscar Marcos capítulo 2, 27 y 28. Mientras usted encuentra las Sagradas Escrituras, les recordamos que estamos efectuando la célula cristiana virtual todos los domingos a las 8 de la noche, hora de Georgia. Y les hacemos una cordial invitación a que se añada a todas las personas que nos están siguiendo en la célula cristiana virtual organizada por la Iglesia Cristiana, la misericordia de Dios que es infinita. Todos los domingos a las 8 de la noche, hora de Georgia. Para instrucciones cómo acceder al chat de la célula cristiana, usted puede dirigirse a Facebook por esas instrucciones. Dadas estas recomendaciones, continuamos con nuestra enseñanza que el Señor nos ha regalado para el día de hoy. Marcos capítulo 2, versículos 27 y 28. La palabra se lee en el nombre del Padre y del Hijo y de su Santo Espíritu. Y les dijo: el día de reposo fue creado para el hombre, y no el hombre para el día de reposo. Por lo tanto, el Hijo del Hombre es también Señor del día de reposo. Entramos en oración. Amado Dios y glorioso Padre, te pedimos por tu misericordia que es infinita, Padre, por tu amor eterno, Señor, que nos has dado a todos tus hijos aquí en la tierra, Padre, dándonos esa oportunidad a través de tu palabra de conocerte, Señor. Por lo tanto, amarte, Dios amado, te pedimos que esta tarde, Señor, seas tú, Padre Santo, ayudándonos en esta enseñanza, Señor, para que tu pueblo, a través del Espíritu Santo, pueda entender lo que tienes para tu iglesia, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor amado. Glorioso Señor, haz tu obra, Padre. Utilízanos como vasos de honra, Señor. Sabemos que no merecemos, pero en tu misericordia nos acogemos, mi Dios eterno, en el nombre poderoso de Jesús. Así sea. Amén, Señor. Sea bienvenido tu Espíritu Santo, Señor. Gloria a ti, Señor amado. Amén, Señor, amén. Queridos hermanos, el reposo cristiano, muchas veces malentendido. Sí, hermanos, incluso por esta persona a quien les habla. Recuerdo que yo estaba enseñando a unos hermanos acerca del reposo cristiano, pero yo les estaba llevando a través de la ley del Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento está explícito el reposo que Jehová de los ejércitos había dado a su pueblo Israel, al cual nosotros
ya no pertenecemos. Pero sin embargo, en nuestro mal entendimiento, yo estaba llevándolos a esa enseñanza errónea. Pero gracias a Dios y por su misericordia, que Él está siempre presto para ayudarnos, en especial a todos los hermanos que queremos saber de la palabra de Dios, saber de Él a través de su palabra. Y fue así en su misericordia que el Señor nos corrigió. En esa ocasión utilizó al pastor Pedro Villa, en el cual estábamos bajo su cobertura, para indicarnos lo correcto, que el Señor Jesús era nuestro reposo. Y eso quedó muy grabado en el fondo de mi corazón. Y le pedí al Señor que me enseñe, indagando su palabra, para entender y comprender por medio de su revelación. Y es su misericordia la que se derrama en cada uno de nosotros cuando queremos saber de Él, como les dije, a través de su santa palabra. Y pude llegar a entender lo que hoy vamos a dar en esta enseñanza a través de la revelación de nuestro Padre Celestial. Con la presente enseñanza seguiremos el sendero en las Sagradas Escrituras que nos habla el verdadero reposo cristiano. Precisamente reposo fue lo que el Señor Jesucristo vino a traer a la humanidad. Ahora les invito, queridos hermanos, que vayamos a este texto muy importante para empezar a discernir el reposo cristiano. Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo capítulo 11, versículos del 28 al 30. Fue también el reposo lo que perdieron nuestros primeros padres, Adán y Eva, en el Edén. Su vida era una tal dependencia y absoluta y confiada en el Creador y su providencia, de tal manera que aún les estaba velado el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, y no se avergonzaban de estar desnudos. Fue después de perder su inocencia cuando resultaron sometidos a las severas consecuencias de la desobediencia. La mujer dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol
que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu casa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinas y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a tierra. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Hemos tomado del libro de Génesis capítulo 3 versículos del 16 al 19. Fue al desobedecer, comiendo el árbol del conocimiento del bien y del mal, que el hombre recibió la muerte, el dolor, el miedo, la dificultad y todo aquello que es precisamente lo contrario del reposo. Con él, que disfrutaban en el Edén, mientras Dios había entrado en el séptimo día. Jesucristo, pues, vino a redimir de aquellas condición y abrir de nuevo esas puertas a los vencedores para que tuvieran otra vez derecho, una nueva oportunidad al árbol de la vida. Así lo tipifica en Apocalipsis capítulo 2 versículo 7 y lo vamos a leer. El que tenga oídos entienda lo que el Espíritu dice a la iglesia. El vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de mi Dios. Entonces, pues el hombre debía regresar, pues a través de Jesucristo, a la vida eterna, la seguridad, la gloria, la providencia, en una absoluta y confiada dependencia del Creador, al cual así honraría. Fue esto lo que estaba explícito en la promesa hecha a toda la humanidad, de que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. A partir de la caída, Dios mismo comenzó a desplegar su plan eterno de redención, cubriendo de su desnudez al hombre por medio de la sangre derramada. Así Abel ofreció a Dios como a la puerta del Edén, y así la humanidad aprendió la necesidad de un sacrificio cubridor, el cual prefiguraba a Cristo. Y el plan de redención, el problema había sido el pecado, hermanos. Había pues que quitarlo, había que eliminarlo. Es precisamente el pecado lo que echa a perder a todos los hombres sus planes, las ilusiones, todas sus empresas, emprendimientos y logros, lo que corrompe su salud, su familia, sus constituciones, sus sociedades. Es precisamente el pecado que lo hace.
había que solucionar el problema del hombre. Y ese consistía en desarraigar el pecado, causa de la muerte y de todo mal. Pero había que conocer lo que verdaderamente era el pecado, y entonces se añadió la ley. El pecado no era solamente la transgresión de la ley, era una constitución maligna heredada en nuestra naturaleza, aún antes de hacer el bien o el mal, desde nuestros primeros hombres caídos, padres caídos, desde nuestros primeros padres caídos. La ley pues nos daría a conocer mejor el pecado, pero Jesucristo nos daría también, además del perdón, una nueva constitución justa en el Espíritu, de naturaleza divina, mediante la regeneración, también por su Espíritu, de manera que podamos andar en el Espíritu y ya no necesariamente en la carne. He allí pues, en un apretadísima síntesis, la cuestión global. Volvamos pues a las Sagradas Escrituras. El pecado entró en el hombre o en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante el reino, la muerte desde Adán hasta Moisés, y aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura de lo que había de venir. Hemos leído Romanos capítulo 5, versículos del 12 al 14. La manera de la transgresión de Adán no fue en contra del decálogo. Su desobediencia consistió en desobedecer comiendo el árbol del conocimiento del bien y del mal. Eva codició la sabiduría para hacerse a sí misma igual a Dios. Notamos aquí que le estaba vedado al ser humano el fruto del conocimiento del bien y del mal, no solo del mal, sino exactamente el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Era su inocencia y por lo tanto su absoluta dependencia de la dirección del Espíritu Divino. Entonces viviría, pues no le estaba vedado el árbol de la vida. Cristo nos da de nuevo la posibilidad de comer del árbol de la vida. Cristo nos regresa al régimen del nuevo espíritu, a la dependencia absoluta de la vida y dirección del Espíritu Divino, dependencia del mismo soberano, creador. Le honra más que la ciega, muerta y aparente sujeción a un código rudimentario y figurativo que apenas sirve de tutor. Entre tanto, de forma Cristo en el hombre, por su espíritu,
hasta la encarnación de la perfecta voluntad de Dios revelada en Cristo, y en la cual somos santificados viviendo, somos santificados viviendo, porque Él, que nos dice la Escritura, que Adán era figura del que había de venir, el cual es Cristo, y Cristo habló así: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino que lo va a hacer al Padre, sino que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace Él, Hijo, igualmente. Juan capítulo 5, versículos del 17 al 19. La obediencia de Cristo era pues directamente a la persona del dador de la ley, de las sombras y los tipos, de la conciencia. Él vivía por el Padre y por Él obraba. Cuando el Padre se movía, Él se movía. Cuando el Padre callaba, Él también callaba. Cuando el Padre hablaba, Él también hablaba. Cuando trabajaba, Él también trabajaba. Era una perfecta armonía entre el Hijo y el Padre. Era así pues, de esta manera, aún el Señor del sábado, por la soberanía del Padre, el sábado sería así un siervo y no un tirano. Pero el sábado definitivo, el verdadero reposo, sería pues Cristo mismo, el cual el sábado de la ley sería apenas un ayo y tutor y una sombra hasta que viniese la simiente en quien sería cumplido verdaderamente y eficaz, lo cual lo acontece ahora en nuestro Cristo Jesús. De manera que los que entramos en su reposo por medio de creer en Él, aparte de las obras de la ley, entramos por Él. Sí. Reposando con Él y en Él. Eso es lo que nos dice la carta a los hebreos. Observando pues a Cristo y a su absoluta dependencia y obediencia al Padre, vivo y vivificante, notamos que era lo que Dios esperaba del hombre, e inauguró en Adán hasta que lastimosamente cayó. Entonces entró la muerte por el pecado. Aún antes de la ley, eso es lo que leíamos en la carta a los romanos. Antes de la ley había pecado en el mundo. Reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, y aún los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Adán comió el árbol del conocimiento del bien y del mal, y esa fue la manera de su desobediencia. Entonces por él entró el pecado, es decir,
no tan solo la transgresión, sino mucho peor que eso. Con él entró en la naturaleza humana una condición pecaminosa, con una ley de pecado en la carne que nos lleva cautivos al pecado, aún a nuestro pesar, en contra de nuestra voluntad. Es decir, llegamos a ser pecadores por concepción y nacimiento, aún antes de transgredir la ley. Hubo pues así pecado, aún antes de la ley, en la naturaleza humana. En pecado nos concibe nuestra madre, y antes de pecar y de transgredir la conciencia o la ley o un código o lo que fuese, antes somos ya pecadores. Por lo tanto, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, porque todos pecaron y pecaron aún antes de la ley, por causa de haber nacido pecadores, sin ni siquiera conocer la ley, sino apenas la conciencia y el gobierno humano. Fue entonces necesario que Dios añadiera la ley para que el pecado fuese mejor conocido y reconocido, y fuese manifiesta la causa de la muerte. Entonces Dios apareció a Moisés y le dio el decálogo, los 10 mandamientos y las otras leyes y los ritos figurativos, hasta que viniese la simiente prometida que redimiera promesa anterior a la ley, y que la ley no invalida. La ley sería pues la sombra y el tutor hasta que viniese Cristo. Pero ya venido Cristo, no estamos ya bajo el tutor, sino bajo Cristo. Esto lo leemos así en las Escrituras. Acompáñeme en Romanos capítulo 5, versículo 21. La ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Dice su palabra: yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero viniendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Romanos capítulo 7, versículos del 7 al 9. Continuamos. El pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley vino 430 años después. No lo abrogaba para invalidar la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. Gálatas capítulo
3 versículos 17, 19, 24 y 25. Desde Adán entonces hasta Moisés, el hombre se guió por su propia conciencia y el gobierno humano, acusándolo o defendiéndole sus razonamientos establecidos según lo mejor de su parecer. Los rudimentarios códigos que gobernaban sus acciones, y estaban las naciones bajo el tutelaje de sus rudimentos de gobiernos humanos. Luego vino también la ley mosaica en Israel, incluyendo el decálogo, hasta venir Cristo. Este entonces introduciría un nuevo régimen perfecto del Espíritu Santo hasta establecerse plenamente el reino de los cielos en justicia. La simiente de la mujer vendría pues por Set, Enoc, Noé, Sem, Eber, Abraham, Isaac, Israel, Judá, Isaí, David, hasta Jesucristo. Las naciones estarían bajo el rudimento de sus códigos e instituciones, pero con pecado en su naturaleza, echándole a perder todo. Entonces Israel recibiría la ley, el pacto, la promesa, preparando el advenimiento del Mesías, Salvador del mundo, de judíos, escuche bien, de judíos y gentiles. No obstante, también Israel, como los demás gentiles, a pesar de la ley, estaba esclavo del pecado en su naturaleza humana. La ley mosaica superaba los códigos de los gentiles, pues era revelación en tipo de parte de Dios, de lo cual la conciencia gentil poseía apenas una deforme semejanza, un rudimentario parecido, pero ni la ley, ni los códigos, ni la conciencia, ni las buenas intenciones, ni las constituciones, ni los poderes legislativos, ejecutivos y judiciales podían desarraigar el pecado de la naturaleza humana. Entonces, lista la mies de la humanidad, encumbrada la Roma del derecho, diseminada la Grecia de la belleza, aparejando el Israel del monoteísmo, y guardarían de las promesas de la simiente. Entonces apareció el Cristo para penetrar en las raíces mismas del problema humano. El pecado llegó para perdonarlo, vencerlo crucificando al viejo hombre e introduciéndonos en su victoria por el Espíritu, donde ya está desarraigado a favor de judíos y gentiles, andando en quien tenemos poder sobre la carne caída. Vino Cristo anunciando a la humanidad entera la cercanía del reino de los cielos. De aquellos gustadores de su gracia y de su vida se formaría su iglesia,
su amada iglesia. Y con esta se sentaría a juzgar en el milenio hasta entregar el reino en pacificación, en reconciliación completa al Padre en el cielo nuevo, la tierra nueva. Aquellos pues que rechazaron su gracia quedarían por rebelión definitiva, convictos de juicio y reos de muerte y destrucción eterna. A los tales se les daría entonces la oportunidad de intentar un gobierno mundial sin Dios, con lo cual llenarían el mundo de tribulación. Y una vez satisfecha sus pretensiones, como las del diablo, pues de este es quien proviene la rebelión, y coronado Satanás como rey, su propia iniquidad les arrojará como castigo de Dios en la destrucción total, bajo las plantas del soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel cuyo es el derecho, el verbo de Dios. Observando en forma global el plan, ubicamos pues en la historia el lugar y propósito de la ley mosaica. Contenía pues esta ley en figura el elemento eterno de la voluntad del Padre, la sombra de los bienes venideros. De allí las expresiones eterna e inmutable que se le aplican. Tal aplicación, sin embargo, sería apenas perfecta cuando fuera cumplida y magnificada en la persona de Cristo. Por amor de la justicia de Dios, Jesús había dicho: si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo capítulo 5, versículo 20. Los judíos se habían embrollado en la letra de la ley y estaban ajenos al espíritu del dador de la ley. Era pues necesario que con un nuevo pacto se derramase el espíritu del dador de la ley, y para tal efecto vino Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces la ley sería magnificada bajo el régimen nuevo del espíritu, según el nuevo pacto. Leamos la palabra de Dios en Joel capítulo 2, versículo 28 al 29. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Joel capítulo 2, versículos 28 al 29. Porque en lengua de tartamudo y en extraña lengua hablaré a este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio. Isaías capítulo 28, versículos del 11 al 12. He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto.
no como el pacto que hicieron sus padres en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre sus corazones las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, y ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Esto es Hebreos capítulo 8, versículos del 8 al 12, desde luego en base a Jeremías capítulo 31, del 31 al 34. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Isaías 42, versículo 21. Dios pues prometió derramar su espíritu, magnificar su ley y cambiar el corazón de piedra por uno de carne, poniendo su espíritu en nosotros. Es allí donde entra en escena Jesucristo para hacer posible esto. ¿Qué hace Él? Cumple la ley, la magnifica, satisface con su muerte expiatoria la justicia de la ley, que nos condenaba por transgresores, resucita y asciende para enviar del Padre al Espíritu Santo para los que creen, estableciendo así el nuevo régimen del Espíritu, representando la realidad en lugar de la sombra y dando al hombre el verdadero reposo. Quedaba así establecida en él una nueva creación que por la fe entra de nuevo en aquel reposo con que Dios reposó el séptimo día hoy. Pues podemos entrar en aquel reposo creyendo en Cristo. La tierra misma y la creación serán también liberadas de la esclavitud, de corrupción, para alcanzar la libertad de los hijos de Dios. Entonces será completa la redención. Cielo nuevo y tierra nueva, Nueva Jerusalén con nuevas criaturas en cuerpos glorificados y vida eterna. El plan que Dios tenía en principio lo quiso inaugurar en el Edén. Ahora pues será restaurado el Edén y coronado con la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de Dios. El debido orden es Cristo, nosotros los de Cristo, y tercero, la creación completa. Cristo ya vino como la cabeza, la nueva raza,
venció a la muerte y está coronado de honra y gloria a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces derramó el Espíritu Santo, y quienes vivían por él, dando su fruto, son su iglesia, que se prepara para la adopción y el advenimiento del Señor. Entonces el juicio tomará en cuenta de los rebeldes, y la tierra y el cielo actuales serán quemados. Entonces un nuevo cielo, una nueva tierra serán establecidos, donde mora la justicia con los redimidos. Será entonces la consumación del reino de los cielos entre la era nuestra y el reino eterno definitivo. Hay un periodo de 1000 años, el día en que Dios quitará de la tierra, como lo hizo en la cruz, pero ahora cumplida y reclamadamente el pecado. En este día de 1000 años reinarán los vencedores con Cristo, aquellos que reciban facultad de juzgar. Apocalipsis 20, capítulo 20. Perdón. Notamos que el punto crucial de la historia es entonces la venida del Señor Jesucristo. Perdón, hermano. Es crucial la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es así cuando la ley es cumplida y magnificada, la expiación satisfecha y el pacto definitivo del régimen nuevo del Espíritu, como al principio es inaugurado. Detengámonos entonces a observar al Cristo cumplidor y magnificador de la ley. Y así habló y obró. Dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, y ninguna jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que toda se haya cumplido, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Mateo capítulo 5, versículos del 17 al 19. Cristo fue más allá de la letra. Él llegó hasta demostrar al espíritu mismo del dador de la ley. Y fue entonces cuando la magnificó, tomó el decálogo y las otras leyes y dijo: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo
quedará expuesto al infierno de fuego. Mateo capítulo 5, versículos del 21 al 22. Entonces, continuó diciendo acerca del adulterio del corazón, en Mateo 5, 28, de la dureza del corazón, en el repudio, en Mateo 19, capítulo 19, versículo 8, de no juzgar, sino que baste con una palabra honrada. En Mateo capítulo 5, versículos del 33 al 37, de amar a los enemigos en vez de aborrecerlos. En Mateo capítulo 5, versículo 43 al 44, de ir más allá de la milla pedida, de adorar en espíritu y en verdad, de poner al sábado al servicio del hombre y no al hombre al servicio del sábado, de hacer el bien en secreto delante de Dios, de juzgar con misericordia o no juzgar preferiblemente, de no invalidar el mandamiento por la tradición, ni deformar la justicia colocando el mosquito y tragando el camello mientras se limpia lo de afuera sin hacerlo primero lo por dentro. Y así podemos ver varias situaciones. La ley de Dios fue verdaderamente magnificada en él, conforme a la profecía, siendo él mismo la personificación de la perfecta voluntad de Dios. Muchos judíos lo acusaron de blasfemo y de quebrantar el sábado, pero él les demostró que él era el Hijo de Dios y cuál era el verdadero reposo que Dios quería para el hombre. Así, sí demostró en el espíritu del dador de la ley. Entonces la magnificó. Oíste que fue dicho, mas yo os digo, decía. Además cumplió en sí mismo el sacrificio prefigurado de los ritos con la experiencia de su vida. Fue el anticipo. Sí, fue el antitipo, del cual el antiguo pacto era apenas una sombra figurativa. Si ahora en lugar del templo, él era el templo y le edificaba verdadera casa al Padre, en lugar de becerros y carneros, derramó su propia sangre. En lugar de tablas de piedra, en un arca de madera y oro, figurando la presencia de Dios en el corazón, él fue lleno del Espíritu y satisfizo el deseo del Padre. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Entonces quisieron apedrearlo. No entendieron que lo importante era agradar verdaderamente al dador de la ley, en amarlo sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Descansaba toda la ley de los profetas, y en la obediencia al nuevo mandamiento del amor los unos
por los otros, se cumpliría toda la ley. Contra el fruto del Espíritu Santo no hay ley. Necesario es, pues, vivir por el Espíritu. Y quienes por Él son guiados, estos son los hijos de Dios. He allí el nuevo régimen, la voluntad perfecta, la perfecta ley, la ley de la libertad. Cristo nos trajo en sí al Espíritu que estaba detrás de la ley, como lo anticipaban los profetas. Él ha sido el único hombre sobre la faz de la tierra que cumplió la ley. Al agrado del dador de ella, de lo cual Dios mismo dio testimonio: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. A él oíd. Mateo capítulo 17, versículo 5. Jesús había dicho: yo hago siempre lo que le agrada, en Juan capítulo 8, versículo 29. La profecía lo anunciaba sin defecto. Dios constituyó entonces a Cristo en nuestra ley, identificándonos con Él por medio del Espíritu Santo. Los fariseos, con un celo ciego y sin ciencia, pensaban que el paralítico no debía cargar su lecho en sábado, porque transgredía la letra de la ley. Pero el dador de la ley era el que había dado la orden a través de Cristo: levántate, toma tu lecho y vete a casa. De esa manera le hizo descansar. Ese era el reposo con el cual sería servido el paralítico, pues el sábado fue hecho por causa del hombre. Entonces, este Cristo inocente, sin mácula y sin defecto, fue llevado a la muerte, y muerte de cruz, para morir en lugar de todos nosotros, los culpables. La ley nos condenaba a muerte, por transgresión. Nos condenaba a muerte por transgresión. La naturaleza caída nos hacía aún culpables. Y la verdadera transgresión era desagradar al Padre. Entonces, Cristo murió la muerte a la cual también la ley nos condenaba. Y no solo desde Moisés, sino desde aquella sentencia cuando Dios dijo en el Edén: el día en que comieres del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente moriréis. El inocente Cordero de Dios fue nuestro sustituto. El inocente fue tratado como culpable para que nosotros, los verdaderos culpables, pudiésemos ser perdonados y recibidos, regenerados por su Espíritu como nuevas criaturas en Él, como inocentes al recibirle a Él como Hijo de Dios, Salvador y Señor, resucitado de la muerte expiatoria, y recibir
también su expiación, confiado de su corazón en ella. Cristo resucitó habiendo expiado nuestras culpas y al habernos crucificado, resucitado y ascendido y escondido con Él en Dios. Al ascender y ser glorificado a la diestra de la majestad en las alturas, derramó del Padre su Santo Espíritu para capacitarnos para vivir su vida y solamente así poder agradar a Dios por la fe y por el Espíritu en Cristo Jesús, para agrado del Padre. Fue entonces Cristo quien cumplió la ley, la magnificó y fue más allá de la segunda milla. Fue Él quien luchó y venció, y entonces volvió a nosotros por su Espíritu para hacernos participantes de la naturaleza divina mediante una nueva creación provista del elemento de su resurrección, como don de la justicia y de la victoria perfecta, creada en la justicia y santidad de la verdad a la imagen por su Espíritu, el que nos creó. La ley había cumplido su propósito, nos había hecho convictos de pecado y nos había condenado a muerte para conducirnos a Cristo como única esperanza. Entonces, en la cruz de Cristo, identificados con Él por la fe, recibimos el juicio de muerte, sufrimos el peso de la ley y la justicia que demandaba muerte para el transgresor. La justicia de la ley fue satisfecha en la muerte por crucifixión de Cristo por nosotros, incluyéndonos en Él, que fue hecho maldición por nosotros. Entonces resucitamos con Él, pues por el Espíritu nos dio su vida para que vivamos por Él, quien por el Espíritu que contiene el pleno cumplimiento de su palabra, y para que así Él sea nuestra ley interior vivificante, puesto que la vieja y buena eterna ley ya había cumplido su justicia sentenciándonos. Ahora, por el Espíritu, cumplimos la justicia de la ley. Quien está en Cristo permanece en sábado, pues Cristo mismo es el cumplimiento perfecto, incluso de todas las fiestas sagradas. Es así como terminamos esta enseñanza. Demos gracias al Señor. Es tiempo de orar. Señor y Padre, Dios glorioso, ayúdanos a entender, Padre, que eres tú nuestro único reposo, Señor. Que nos ayudas a llevar esas cargas, Padre, en ti, Señor. Y en ese reposo tenemos la oportunidad de amarte, adorarte y glorificar tu santo nombre, Señor, viviendo para ti, juntamente contigo, mi Señor. Ayúdanos a pasar este reposo contigo, Señor.
En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Ten piedad de nosotros. Apiádate, Señor, de tu iglesia, Señor, en la tierra. Amén, Señor, amén. Demos gracias al Señor. Gracias a cada uno de ustedes. Amén.